política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Nicaragua vive una de sus peores crisis. En los últimos 3 meses, el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha mostrado su brutalidad. Cerca de 400 personas han muerto y más de 1.500 han quedado heridas debido al creciente clima de violencia y a la represión de un sinnúmero de movilizaciones populares. La crisis de Nicaragua es una crisis del régimen sandinista, un movimiento revolucionario que al final parece no haber logrado más respeto por la vida, la justicia y la libertad que el régimen al cual desplazó en sus orígenes. Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, en su comentario para Pulso Dominical, destacó: el gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en aquello que el propio líder dedicó parte de su vida a combatir: un régimen corrupto, autoritario y represivo. La actual situación que atraviesa el país no puede entenderse, sin embargo, sin hacer referencia a la segunda etapa de Ortega en el gobierno, al que regresó luego de ganar las elecciones en 2007. Después de convertirse nuevamente en presidente, el anterior líder revolucionario no dudó en avanzar en reformas que le permitieron concentrar poder en su persona y miembros de su familia. El origen de la crisis actual tiene como fecha de inicio el 18 de abril, tras la publicación en el Diario Oficial de una reforma a la seguridad social que implicaba un aumento de las cotizaciones previsionales y un recorte del 5% en las pensiones. Las protestas se esparcieron por la capital Managua y otras ciudades de ese país. Los estudiantes universitarios encabezaron las marchas. Escuchemos las palabras de Dora María Telles, excombatiente sandinista. La gravedad reside justamente en que las instituciones son débiles y el Estado de Derecho es frágil. Por otro lado, hay, un segmento de la sociedad que tiene una pasión por estos caudillismos autoritarios, ¿verdad?, como grandes benefactores, porque son segmentos de la sociedad que tienen una renuncia tácita y explícita a su ciudadanía. Pero este modelo entró justamente en contradicción con los cambios generacionales que se han producido en Nicaragua, con unas generaciones de jóvenes que están pendientes de una Nicaragua que les signifique oportunidades, que haya justicia, libertades y derechos sociales y políticos. La ciudad de Masaya, el símbolo más poderoso del sandinismo, es ahora quien encabeza la resistencia contra el gobierno de Daniel Ortega. Por ello, el presidente ordenó recuperar Masaya al costo que fuera e inició una operación limpieza que ha dejado más de 4 personas muertas. En esta crisis, la Iglesia Católica de Nicaragua ha sido un actor relevante y ha dispuesto de sus parroquias e iglesias como refugio para disidentes. Frente a ello, Daniel Ortega acusó de golpistas a los obispos. A los obispos les tengo aprecio, les respeto, soy católico, pero ahí ellos tienen posiciones, unos de mayor confrontación, otros diría yo más moderadas. Pero desgraciadamente siempre se impone la línea de la confrontación y no la línea de la mediación. Me asombré, me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas. Y en medio de este escenario, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de condena al gobierno de Daniel Ortega. A esta sesión asistió el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, quien denunció que la votación estaba fraguada con antelación y cuestionó la injerencia de otros gobiernos en los asuntos internos de su país.
Te invitamos a que te quedes a escuchar este programa de Relieves. El tema de hoy, crisis en Nicaragua. Los teléfonos en cabina 4155 1060. Bien, pues buenas noches. Este lunes de Relieves les saluda Aida Aguilar, quien les agradece que nos acompañe para analizar la crisis en Nicaragua. Llámenos al 4155-1060 o háganos llegar sus comentarios a través de nuestra página de Facebook, Relieves 1060 AM. Pues imposible pensar en Masaya, la ciudad donde nació el líder de la resistencia nicaragüense, Augusto Sandino, y donde a fines de los años 70 se puso término a la dictadura somocista, y el lugar emblemático donde las fuerzas sandinistas se rebelaron contra Anastasio Somoza y que ahora jóvenes lo estén haciendo en contra de Daniel Ortega. Pues para analizar justamente este tema, ya tenemos en nuestra cabina a los invitados de esta noche y damos la bienvenida a Jimena Antillón, quien es nicaragüense, residente en México, y pues agradecemos que estés con nosotros esta noche, Jimena. Muchas gracias. También nos acompaña Alberto Betancourt, quien es historiador de la UNAM. Bienvenido, Alberto. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Y de igual manera nos acompaña Angélica González, quien es bibliotecaria y quien participó en las jornadas de alfabetización en Nicaragua y pues vivió a pulso también lo que significa Nicaragua. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues empecemos con el contexto, Jimena, de pues la actual crisis en Nicaragua. ¿Qué es lo que está ocurriendo a lo largo de estos 3 meses para que nuestro auditorio lo ubiquemos en el justo contexto? Mira, esta crisis que estamos viendo ahora, bueno, tiene antecedentes en la historia y sobre todo en los últimos años, en la manera en que Daniel Ortega con el Frente Sandinista llegó al poder a partir de una serie de pactos, el famoso pacto que hizo con Arnoldo Alemán, que fue un presidente muy corrupto, y un pacto de impunidad a cambio de poder, ¿no? Y a partir de eso Daniel Ortega fue pactando también con, en su momento, la Iglesia Católica para penalizar el aborto, incluso el aborto terapéutico. En Nicaragua es ilegal que una mujer aborte, incluso cuando está en peligro su vida, como moneda de cambio también para tener el aval en su momento del cardenal Miguel Obando. Y después en el poder cómo fue cooptando y controlando todas las instituciones del Estado, ¿no? Entonces la crisis que se desencadenó en abril a partir de las reformas, bueno, primero el incendio en la reserva de la biosfera Indio Maíz, y después con las reformas a la seguridad social que incrementaban las aportaciones de los patrones, pero también las aportaciones de los trabajadores y de los propios pensionados. Empezó a surgir una serie de protestas que fueron brutalmente reprimidas. En los primeros días vimos una represión de decenas de muertos, sobre todo jóvenes que fueron los que encabezaron esta protesta, y entonces se desencadenó una reacción popular a partir de la indignación por la manera en que estaban siendo reprimidas estas protestas. Desgraciadamente la escalada represiva ha continuado y bueno, más adelante vamos a poder profundizar en eso, y la población ha resistido a través de lo que allá se conocen como los tranques, ¿no? Las barricadas que la gente hace como forma de protesta, pero también de autodefensa frente a los ataques de la policía, grupos paramilitares, etcétera. Y como el gobierno, a través de esto que llamaron Operación Limpieza, reprimió brutalmente estos tranques. Y bueno, como decía, la represión ha escalado al punto que han perseguido a los jóvenes o a las personas que participan en las protestas en sus propias casas, etcétera. Y al mismo tiempo, pues con la complejidad de que la sociedad civil pueda organizarse en medio de esta represión tremenda. Sí, pues parece imposible ver esas escenas en Nicaragua. Pues, Angélica, la reforma del Seguro Social, que justamente es lo que está comentando Jimena, que impulsó Daniel Ortega, pues la cual tuvo que revocar pese a la presión del Fondo Monetario Internacional,
¿Por qué se agudizaron las protestas de empresarios, estudiantes y la propia iglesia? O sea, ¿qué fue lo que, si ya entrando como más a detalle, qué fue lo que detonó todo esto? Yo quisiera señalar algo mucho más atrás. Daniel Ortega lleva 3 periodos consecutivos. Sin embargo, en el segundo hubo un cambio constitucional en el cual se reconoce en la Constitución Política de Nicaragua la posibilidad de la reelección al infinito, ¿no? Eso permite que al siguiente periodo, pueda volverse a pero no solo eso, sino que también hubo una modificación que permitió, ¿sí?, que en la fórmula para la presidencia, porque allá es no solamente se vota presidente, sino también vicepresidente, que en esa fórmula pudiese participar familiares, que antes no se podía hacer. Entonces, esto abre la puerta para que en esta última elección la fórmula apareciese Daniel Ortega nuevamente como candidato a la presidencia y su esposa, Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia. Aquí hay que señalar que Rosario Murillo también tiene su papel importante en todo esto. Formalmente el presidente es Daniel Ortega, sin embargo Rosario Murillo es la mano ejecutora, es como decimos la reina detrás del trono, ¿sí? Rosario Murillo fue la directora de comunicación social en los periodos de Daniel Ortega, lo cual le permitió tejer una amplia red de relaciones, por un lado hacia los sectores privados, hacia los partidos políticos que existían en ese momento, pero también aprovechó muy inteligentemente, para sus usos, el potencial de una organización política que ha sido baluarte del que había sido baluarte del Frente Sandinista, que es la Juventud Sandinista, ¿sí? Y entonces empezó a utilizar esta organización, a darles cierta holgura de manejo político, y empezaron a hacer papeles de grupos de choque, por un lado. Por otro lado, ella se llevaron a cabo en Nicaragua, fundamentalmente en Managua, una serie de programas a nivel de barrio de reinserción de jóvenes que habían estado en la cárcel o que estaban en peligro, ¿no?, de caer en cuestiones delictivas, un poco parecido al programa que cuando estuvo López Obrador de jefe de gobierno se llevó a cabo con los jóvenes en peligro, no, jóvenes en peligro. Ah, sí, okay. ¿sí? Entonces, todos estos jóvenes, ¿sí?, que eran pues las pandillas, ¿no?, fueron poco a poco siendo cooptados por la policía y adiestrados, de tal suerte que hoy en día son los paramilitares. En buena medida son los paramilitares, sí, esos jóvenes, ¿sí? Entonces, no nada más es lo que ha hecho Ortega, que es la figura formal, ¿sí?, sino también todo lo que Rosario Murillo ha tejido atrás, ¿sí?, y que tiene un control político brutal, pero brutal, ¿sí?, sobre el aparato del Estado, sobre la policía. Tan es así que el papá de una hija, del esposo de una hija, es el jefe de la policía, ¿no? O sea, es un control que esta mujer ha podido armar creando. Brutal, pero brutal, de pues veras sí, brutal. En verdad nos das un contexto que la reforma del Seguro Social fue como que ya nada más la puntillita. Por ¿no? un lado es eso, perdón, y la otra que yo quiero señalar es en el 2005-2006, este acuerdo que signan con un empresario chino para la construcción de un canal interoceánico. Este proyecto del canal interoceánico data desde finales del siglo XIX. De ese canal queremos que nos hables más adelante.
Bueno. Porque sí queremos conocerlo más a profundidad. Entonces, para continuar como que el contexto, Ok. ¿te parece? Perfecto. Y pues Alberto, ¿qué representa Masaya? Justo a 39 años del derrocamiento del dictador Anastasio Somoza y el conflicto social que enfrenta Daniel Ortega. Esa fecha es emblemática. ¿Qué nos puedes decir tú como historiador que palpas perfectamente esos acontecimientos? Pues quisiera comenzar con un comentario, vamos a decir, de corte existencialista, evocando una idea del filósofo francés Jean-Paul Sartre, en la que él plantea que todos los seres humanos tenemos la obligación ética de leer el mundo en el que vivimos. Tenemos la obligación de descifrar los acontecimientos históricos del mundo en el que vivimos. Y hay veces en que es extraordinariamente sencillo aproximarse a un acontecimiento histórico y fijar tu postura ética en relación a lo que está ocurriendo. Y hay ocasiones en las que es un poco más difícil, porque los acontecimientos son más complejos o porque la sociedad no ha producido los medios que te permitan mantenerte suficientemente informado. Y yo pienso que en este momento es crucial que la sociedad mexicana recuerde los profundos lazos que lo unen con Nicaragua, empezando por su nombre y la etimología de su nombre, de Nicaragua, nicaragüita, que es hasta aquí el anáhuatl, y nuestro vínculo mesoamericano. Pero en tiempos más recientes yo empezaría con algo que suena remoto, pero que nos remite a la profundidad de la relación que nosotros tenemos con Nicaragua. El 17 de agosto de 1925, el joven nicaragüense Augusto César Sandino entró a trabajar en Cerro Azul, Veracruz, en la empresa Huasteca Petroleum Company. Ganaba 5 pesos. Era mecánico, tornero, y solamente por evocar uno de los muchos puntos de las conexiones con la historia de Nicaragua. Historia hermosa, yo pensaba comenzar con ese momento en el que el senador mexicano comunista Hernán Laborde agitó la bandera que las tropas sandinistas le quitaron a los invasores estadounidenses, y él la agitó en el Senado mexicano. Y ahí me di cuenta que la historia no era tan sencilla, porque Sandino tuvo relaciones extraordinariamente complicadas con el Partido Comunista Mexicano, y llegó un momento en el que rompió con ellos, discreparon en cuanto a la táctica de lucha, y entonces resultó que la primera aproximación, que es heroica, que es real, que forma parte de la historia, está complementada por otras. Y yo creo que ante lo que estamos viviendo hoy, también es muy importante que nosotros vayamos paulatinamente reconstruyendo los lazos de solidaridad que hemos tenido históricamente con Nicaragua, y sobre todo en la época de la lucha contra el somocismo y en los primeros años de la revolución, porque en esa época teníamos muchos canales de información, incluso directo. Hubo 20,000 mexicanos que participaron directamente en tareas de solidaridad con la revolución sandinista. Y hoy buena parte de eso lo hemos perdido. Estamos tan sumergidos en la semiósfera informativa norteamericana que en realidad, como por lo menos a mí en lo personal no es el caso de las dos conocedoras de la realidad nicaragüense que hoy nos acompañan, pues a mí me costó un poco de trabajo reactualizarme. Pero yo diría, tenemos la obligación de superar estereotipos. Yo condeno firmemente el uso de las fuerzas policíacas y militares, y sobre todo paramilitares, que ha empleado el gobierno de Nicaragua en contra de la población y las protestas civiles. Pero no reduciría a eso, no me compraría tampoco la versión del dictador monstruoso y la oposición simplemente pacífica. Yo creo que estamos ante una oposición que es sumamente heterogénea, que incluye una legítima protesta popular contra lo que en buena medida fue una especie de continuación de los 3 periodos neoliberales que hubo entre 1990 y 2006, que está protestando contra cosas muy conservadoras que estaban incrustadas en esta nueva etapa del sandinismo, de ese sandinismo, porque creo que el sandinismo hoy se, fructificó en muy diversas corrientes dentro de la sociedad nicaragüense, algunas de ellas que están en la oposición. Pero creo que así como hay una protesta legítima, y que definitivamente en eso no soy ambiguo, es condenable el uso de la violencia contra la oposición y la ciudadanía nicaragüense,
tengo la impresión de que también hay entre la oposición grupos que efectivamente están siendo alentados desde el exterior, que han sido financiados por el Instituto Nacional Democrático con sede en Washington, que ha generado 2,000 comunicadores que se mueven en las redes y que están muy interesados en que este movimiento legítimo de oposición se incline hacia la derecha. Yo por eso comenzaría esta necesarísima discusión, no solo en esta mesa, sino en la sociedad mexicana, pues llamando a superar los estereotipos y a tratar de reconstruir un modelo que nos permita entender en toda su complejidad la difícil situación política por la que está atravesando este país, que es importantísimo desde el punto de vista psicopolítico para la historia de América Latina. Y tienes razón, parece que México está como alejado de Nicaragua, ¿no? Después de que fueron pues tan unidos, tan hermanos, ¿no? Tan unos lazos de hermandad. Con este fuertes. Gobierno que está terminando, que desafortunadamente todavía sigue gobernando y lo hará hasta el 1 de diciembre, que tuvo una supeditación extraordinaria al gobierno de los Estados Unidos, se alejó psicopolíticamente de América Latina, jugó el triste papel de encabezar en el Grupo de Lima el intento de desestabilización y derrocamiento del gobierno de Venezuela, pues es natural que perdimos de vista un país hermano tan importante como es Nicaragua. Así es, pues Jimena, Daniela Ortega pues es líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional y pues ¿por qué volver al poder y reelegirse para imponer justamente por lo que él luchó? ¿Qué es lo que está detrás de todo eso? Mira, bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Sí, hay gente cercana, incluso que salió de las filas del Frente Sandinista y que fue denunciando y criticando cómo el propio Frente Sandinista se fue volviendo como el patrimonio de Daniel Ortega, es decir, cómo se fue acallando la crítica interna y se fue construyendo ahí un aparato totalmente controlado por él. Y yo personalmente pienso que sí se trata de dos personas, ¿no? Daniel Ortega y Rosario Murillo, que desde el 90, incluso hay un comandante de la revolución que dice que para Daniel Ortega fue un trauma perder las elecciones, ¿no? Personalmente. Entonces, desde los años 90 están trabajando para regresar al poder y lo que han demostrado en su trayectoria es que no les importa nada para mantenerse en el poder. Por un tema un poco, alguna gente lo, digamos, señala como ciertas características psicológicas, que si está loco, que si es psicópata, que si está enfermo de poder, etcétera, todo eso puede estar pasando, pero también hay un tema de intereses económicos muy claros, porque el control del Estado les permitió hacer un patrimonio impresionante, ¿no? Con todas estas empresas familiares, que han podido operar desde el Estado. Entonces, sí me parece que lo que tenemos, y es parte de la complejidad ahora de pensar una salida pacífica y democrática en Nicaragua, porque no existen instituciones democráticas y no existe Estado de Derecho, está totalmente cooptado. Y por otro lado, y un poco refiriéndome también a esta reflexión, me parece que hay una compañera que creo que va a participar en algunos momentos. Sí, nos vamos a enlazar con Dolly Mora. En cuanto nuestra productora nos los señale, ya estaremos enlazados con ella. Y ella señalaba justo cómo Daniel Ortega ha secuestrado la memoria de la revolución, ¿no? Y cómo en este conflicto también se ve cómo se juega la pelea por el control de los símbolos de la revolución, el repliegue, ¿no? Que se conmemora cada año de este movimiento táctico en el momento de la insurrección, antes de que triunfara la revolución, y se replegaron los barrios orientales de Managua hacia Masaya, precisamente, que era el bastión de la resistencia, y esto se conmemora cada año, y este año precisamente Masaya estaba levantada en contra del régimen de Daniel Ortega. Eso es donde están atrincherados los jóvenes, ¿no? Estaban porque fueron ya levantaron violentamente reprimidos, y a eso me quería referir, si me permiten, porque creo que hay que entender qué ha venido pasando en esta escalada de violencia. Y antes de entrar a la entrevista le comentaba aquí a mis compañeros que mi sensación ha sido que cada vez el régimen de Daniel Ortega va rebasando todos los límites. Nunca pensamos que fueran a disparar en la marcha del 30 de mayo, que fue la marcha del día que se celebra el Día de las Madres, y que fue atacada por francotiradores. Pero bueno, ha sido una escalada que, empezó
con estos grupos paramilitares que están conformados por jóvenes en gran medida, como ya nos comentaba nuestra compañera, pero también, bueno, y lo que se puede ver, porque no hay una investigación hasta ahora, ¿no? Pero lo que se puede ver es cómo estos jóvenes estaban golpeando, se movían en motos, golpeando con palos, etcétera, y ahora empiezan a circular en camionetas Hilux, con armas de guerra, con RPG-7, con AK, en fin, con un armamento, y hay denuncias de personas que son, por ejemplo, retirados del ejército y que van a sus casas para que entren a los grupos paramilitares, y como se niegan, los detienen, los desaparecen, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que estos grupos que originalmente o tal vez mayoritariamente estaban conformados con jóvenes, ahora se han reconfigurado en esta lógica de guerra que tiene Daniel Ortega en contra de todo lo que sea oposición, ¿no? Entonces está por un lado esto que se les llama también turbas o grupos paramilitares que actúan siempre con la policía, y en cada, porque hemos visto en estos días momentos terriblemente dolorosos, por ejemplo, del ataque a Masaya, pero también el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y la policía está resguardando y nadie puede entrar, y los paramilitares están actuando libremente ahí. Se han documentado francotiradores. Eso, o sea, estamos hablando de gente que tiene entrenamiento militar, ¿no? Tanto Amnistía Internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que han dicho es, se trata de ejecuciones, porque son francotiradores que están disparando a matar, ¿no? Hemos visto también desapariciones forzadas. Para mí ha sido muy, muy doloroso, porque es algo que me ha tocado trabajar desde México y conocer esta realidad y verla en esta dimensión, en esta magnitud en Nicaragua, ha sido muy doloroso. Las ejecuciones, la Comisión Interamericana documentó y ha hecho mucho énfasis en que han sido ejecutados al menos 25 niños dentro de esta etapa. La negativa de atender a los heridos en los hospitales, o sea, la orden del Ministerio de Salud de no atender a ningún herido. Lo que ya mencionaba antes, que es esto que llamaron Operación Limpieza, y que son estos paramilitares actuando con antimotines, policía, pero con una logística muy clara, ¿no? Con la manera en que se desplazan, se organizan, con una lógica de guerra. Y esto que ha sido también muy doloroso y se ha venido empezando a denunciar, que es la existencia de cárceles clandestinas en donde hay personas que han sido desaparecidas y torturadas ahí, ¿no? Pues eso es justamente lo donde queremos detenernos un poco, Angélica. Toda esta brutalidad con la que se ha estado actuando, ¿no? Toda esa situación económica que ahorita vamos a entrar en ello es importante, pero queríamos detener en esta brutalidad contra los jóvenes, contra la iglesia, contra todo lo que hemos visto. Sí, de hecho, estos 3 meses he estado en comunicación directa con mis amigos, que una parte vive en el departamento de Carazo, que es un departamento de la región Pacífico Sur, y algunos otros en Managua. Por Carazo, particularmente por Jinotepe, cruza lo que es la carretera panamericana, así que va desde Guatemala hasta Panamá. Y era uno de los tranques importantes que le interesaba a Ortega mover, porque ya tenían ahí más de 2 meses, una gran cantidad de cargueros. Esa es la razón parados, porque fueron de esa manera atacados de manera brutal. Mira, por una parte los gobiernos centroamericanos empezaron a presionar porque estaban los cargueros ahí parados, ¿no? Entonces tú sabes que las empresas tienen mercancías que tienen fechas que deben entregarse. Y por otro lado, el que estuviese el tramo de la carretera panamericana cerrada en Nicaragua también alteraba el funcionamiento del canal de Panamá, porque en Panamá llegan, descargan y salen los cargueros, ¿no?, que corren todo Centroamérica y llegan inclusive hasta el sur de México.
Entonces, el hecho de que tengas la mitad de la carretera panamericana cerrada, o sea, te mete a un problema te impacta totalmente. Terrible, no nada más a Nicaragua, sino a toda la región. Entonces, quitar el tranque de Carazo era así muy, muy importante. Y de hecho, de las primeras ofensivas que hubo en esta operación limpieza, precisamente fue la que se dio en el departamento de Carazo, ¿sí? Que fue una ofensiva muy sanguinaria, ¿sí? Porque llegaron gentes de la policía, paramilitares, ¿sí? Y días previos al ataque de Carazo, hay el que es el jefe del ejército, Julio Avilés, él es de Jinotepe y tiene un rancho. Ahí al rancho de Avilés estuvieron llegando pertrechos militares, ¿sí? Entonces ya tenían toda esa parte, digamos, empezaron a resolver toda esa parte, y después de que destrancaron, por decirlo así, Carazo, fue que se abrió la puerta para irse sobre lo que es, le llaman los pueblos blancos, lo que es el camino de Carazo hacia Granada, que pasas Niquinomo, que es de donde es Andino, Nindirí, Dirí, etcétera, hasta llegar, pasando Granada, que es una ciudad bellísima, es una ciudad colonial bellísima y es un importante lugar turístico, ¿sí?, de Nicaragua. Pasan por Granada y ya eso les abre la puerta para poder llegar a Masaya. Yo quiero señalar algo de la pregunta que hacías en relación a Masaya. Masaya tiene una característica muy importante. Hay un barrio que es de origen indígena, que es el barrio de Monimbó. De hecho, en el Pacífico existen dos barrios indígenas fuertes. Monimbó, que está en Masaya, y Subtiaba, que está en la ciudad de León, ¿sí? En Monimbó tuvo una participación muy importante durante la insurrección. De hecho, Monimbó es la cuna de las bombas de contacto. Y quiero señalar algo. Yo pensé que cuando entraron a Masaya iban a empezar a sacar bombas de contacto, y no sacaron bombas de contacto. ¿Y eso qué hubiera implicado? Una masacre el inicio en mayo. De una guerra civil, sí. Estaríamos hablando de otra situación más compleja. Sí, porque hubiera habido muchísimas más bajas por parte de la policía y de los paramilitares, ¿no? Y de alguna forma, pues era el dar el argumento para justificar, ¿no? Que hasta el momento, como se ha mantenido una lucha cívica, que lo más son morteros, hechizos y demás, pero que en relación al armamento de guerra, pues no tienen mayor alcance. Que bueno, los 300 y cacho que van de muertos no es nada despreciable, ¿no? Sí, yo nada más quiero señalar una cosa. Para darle la palabra a Alberto. Claro, nada más para terminar esto. En relación a los decesos, una buena parte de la gente que ha muerto es por tiros en cabeza, cuello y abdomen. Y no le han querido dar a la gente los certificados de defunción donde especifique exactamente la causa de la muerte. Entonces a las familias, porque el hacerlo implicaría reconocer que los asesinaron, ¿no? Y poder abrir las posibilidades de que las familias después procedan legalmente. De hecho, hubo el caso de una pareja que iba corriendo con su pequeño. Al niño le dio un tiro en la cabeza y el certificado de defunción, la causa decía que había sido un suicidio. Qué barbaridad. Pues quiero hacer este pequeño contexto, Alberto. Sergio Ramírez, escritor y político nicaragüense, a lo mejor tú lo recuerdas, al recibir el premio Cervantes, el 23 de abril, cuando empezaba esta crisis, se lo dedicó justamente a los primeros 30 jóvenes asesinados. En este momento, ¿cuál es la cifra de muertos, desaparecidos y heridos? Y si existen condiciones de un cambio. Ya Ortega hoy dijo que él no va a adelantar las elecciones. Pues, háganle como quieran. Mira, yo lo que hice fue buscar el documento que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que estuvo en Nicaragua. Fue decisivo para la conformación de mi punto de vista, porque ahí pude leer que, por ejemplo, en la manifestación del 19 de abril, ellos recabaron 200 testimonios, en los cuales queda clarísimo que desde el Estadio Nacional había francotiradores que estuvieron disparando en contra de una multitud básicamente desarmada. Insisto en que la lectura de ese documento fue muy importante para resolver ciertas ambigüedades, digamos, que yo tenía en mi aproximación al fenómeno. Me quedó clarísimo que hay un proceso de utilización de grupos paramilitares que están utilizando tácticas de uso de armas de fuego, de desaparición, de envío de detenciones arbitrarias, que son absolutamente inaceptables, sin ningún género de ambigüedad. Ese es mi punto de vista personal. El informe, y ahí es donde yo apelo a que tratemos de superar los estereotipos, dice que de las 300 personas que han perdido la vida, en números más o menos redondos, hay alrededor de 50 que son militantes del Frente Sandinista, que han perdido la vida, eso dice el informe, no yo, que han perdido la vida en condiciones muy extrañas, pero muchas de ellas después de haber cruzado los tranques. Es decir, que sí hay, según reporta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también algunos casos de militantes del Frente Sandinista que han sido detenidos por turbas, por grupos encapuchados, e incluso hay algunos videos que presentó el gobierno de Nicaragua ante la comisión, en los que se ve, por ejemplo, en un tranque que tienen a una militante sandinista, la encapuchan y la empiezan a hostigar con un arma punzocortante. Se traba la lengua porque son cosas muy duras. Sí. Ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que tener una posición muy clara, bueno, humilde, porque ese es un asunto que tendrán que resolver los nicaragüenses. En primer lugar, creo que ese es un punto que hay que enfatizar. Hay mucha gente de fuera, gobiernos en la región, específicamente el gobierno norteamericano, que ya fijaron su postura, están empeñados en que caiga el gobierno nicaragüense. Y yo creo que lo que nosotros tendríamos que aspirar es, en primer lugar, que sea un asunto que resuelva de manera soberana el pueblo de Nicaragua, y en segundo lugar, que yo creo que lo que se le puede desear es que haya una resolución, como decías, espero no estar tergiversando lo que decías, que sea una solución política y pacífica, y que se encuentre el camino legal. Yo creo que la clave del asunto está en lo que podríamos llamar la constitución de una subjetividad política o una agencia política que sea capaz de remontar la situación. ¿A qué me refiero? Voy a hablar ahora de un enigma para mí personal al leer la situación. En las últimas elecciones, Daniel Ortega obtuvo el 70% de los votos. Con lo que ustedes gusten de decir de técnicas corporativas, hubo etcétera, una abstinencia del 70%. Ha ido aumentando el número de votos que ha obtenido entre la primera, la segunda y la tercera reelección. Y a pesar de eso, pues vemos que un año después el fenómeno que encontramos es que hay, pues evidentemente, y eso es innegable, un enorme descontento popular. Entonces lo que yo pienso es que es muy importante que el conflicto encuentre una solución pacífica, una solución mediante el diálogo, y que se vaya constituyendo un sujeto político popular que sea capaz de inclinar la crisis hacia una salida de izquierda, porque lo que tenemos ahora es un gran río revuelto, en el que, pues así como hay, insisto, una protesta popular legítima, también hay grupos que están interesados en llevar eso hacia, digamos, una correlación de fuerzas de derecha, y yo creo que eso pues no es deseable. O sea, por eso pienso que es necesario, sin ambages, condenar la represión y el uso de la violencia por parte del gobierno. Eso es inaceptable. Es probable que eso amerite su caída, pero de la otra parte creo que también hay que evitar que haya estas manifestaciones de violencia y que se esté germinando esta idea en la opinión pública internacional de que no hay otro camino para remover al gobierno que una guerra civil. Yo creo que lo que hay que buscar es una salida política. Es mi modesto punto de vista. Pues mira, tenemos el siguiente trabajo que preparó nuestra compañera Ángeles Medina, justamente sobre las repercusiones en Centroamérica de esto que nos estaba comentando Angélica, justamente. Y vamos a escucharlo, regresamos de inmediato. Ya empezaron a llegar las primeras llamadas de nuestro auditorio para ya más o menos ir cerrando el tema y regresamos de inmediato. ¿Les parece? Vamos.
La crisis política y social en Nicaragua ya comienza a afectar a otros países de Centroamérica como Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. Esto debido a los persistentes bloqueos de carreteras que han convertido las rutas de comercio que cruzan Nicaragua de norte a sur en una brecha casi infranqueable para el resto de los países de la región. Mario Magaña, director de Asuntos Económicos y Comerciales de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, afirmó que debido a la crisis en Nicaragua, la mayor parte del comercio interregional se ha quedado estancado y eso ha traído consecuencias económicas muy altas para los países de Centroamérica. Esto se debe a que, dada la posición geográfica de Nicaragua para el comercio regional, Centroamérica ha quedado dividida en dos. Solo entre los meses de mayo y junio, el tránsito de mercancía por Nicaragua reportó una baja de 79% en dirección sur-norte y de 75% en dirección norte-sur, razón por la que el 20% de las empresas involucradas en el comercio se vio en la necesidad de cerrar. Es así que la crisis en Nicaragua ha causado pérdidas por más de $21 millones a los países del norte y sur de Centroamérica. Henry Salatiel López Ruiz, abogado procesal nicaragüense exiliado en Costa Rica, destacó que la única salida a este conflicto es la renuncia inmediata de Daniel Ortega. Estamos planteando una renuncia inmediata del Poder Ejecutivo para que se convoquen a elecciones anticipadas y se ha apostado desde un inicio a través de una resistencia cívica y que sea posible a través del diálogo y que el diálogo nacional, que ha sido acompañado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, si bien es cierto, no ha tenido los frutos que la mayoría de la población nicaragüense quisiera, porque muchos nicaragüenses estaban viendo que Daniel Ortega podría ser sensato y negociar su salida de una forma pacífica sin que hubiese habido más derramamiento de sangre. Y mientras se define el final de esta crisis en Nicaragua, empresas exportadoras empiezan a explorar una ruta marítima de comercio. No obstante, estas alternativas también resultan complicadas dado el costo y los trámites de aduana. Por otra parte, Henry Salatiel llamó a la comunidad internacional a voltear los ojos y ver a Nicaragua como un pueblo que está resistiendo de manera pacífica y en una lucha sin igual. El llamado sería también a que a la comunidad internacional a voltear los ojos desde los movimientos sociales, movimientos de izquierda, desde la sociedad civil, vean a Nicaragua como un pueblo que está resistiendo de manera pacífica. Es una lucha desigual porque el gobierno está armado, el pueblo no está armado, está resistiendo desde su trinchera. Te invitamos a que sigas escuchando este programa de Relieves. El tema de hoy, crisis en Nicaragua. Los teléfonos en cabina 41 55 10 60. Bien, pues ya estamos aquí de nuevo con ustedes. El tema verdaderamente es impresionante. Pues le recordamos que está con nosotros Jimena Antillón, quien es nicaragüense, también Alberto Betancourt, historiador de la UNAM, y Angélica González, bibliotecaria, quien nos acompañan esta noche. Y pues las llamadas del público empiezan a llegar. Leticia Arraiza, hubo un compositor de izquierda muy combativo, Carlos Mejía Muñoz. No sé nada de él. Godoy. Ah, es Godoy, ¿verdad? O aquí me pusieron Muñoz, pero es Godoy, es el que compuso, ¿no? Sí. No sé nada de él, no sé si también a ese sector de izquierda lo callaron. Agustín Mondragón. Para los radioescuchas les aclaro que cuando se amenaza al imperio yanqui, se moviliza a través de la ultraderecha del Banco Mundial, el Fondo Monetario y las empresas mineras y petroleras para asesinar y derrocar presidentes, y al hacerse un nuevo canal de Nicaragua, ya que se amenaza a los intereses neoliberales y ese imperio represor. Manuel Munguía, el señor Daniel ¿Podemos Ortega, tal vez comentar un poquito sobre el canal que se quedó? si quieres al final, para sí, agilizar, porque si no se nos va a ir el programa muy rápido.
El señor Daniel Ortega actuando visceralmente con todo el autoritarismo y represión en contra de los héroes de Masaya, mientras en México acaban de coronarse lo que Calderón y Peña han hecho durante las últimas 2 administraciones, con más de 500,000 de muertos, mientras en Nicaragua en los últimos 3 meses van 400, y esto implica una incongruencia y autoritarismo sangriento. Así como Calderón y Peña, sobre este último se hace llamar revolucionarios. Todo esto encierra una brutal injusticia en América Latina. José Silva, la OEA pertenece al imperio yanqui y la OEA condena igualmente a Venezuela que a Nicaragua. Por lo tanto, debemos entender que la conspiración contra la cabeza del financiamiento en yaqui, la Iglesia Política de Nicaragua, es contra Daniel Ortega. Y también José Luis Moreno, ¿por qué no hay dentro de los mismos compañeros de Daniel Ortega, del Frente Sandinista, alguien que le diga que no es con dictadura como se lleva bien el país? Ustedes saben, y si ya hay algún prospecto para cuando se vaya Ortega, ya que es necesario alguien con otra visión, no la entreguemos, no enfrentemos a los nicaragüenses. ¿Algún comentario? Ahora sí, es de ustedes todo el tiempo que nos queda para irnos rápido. Angélica, Jimena, Alberto. Si quieres. Bueno, rápidamente, el proyecto del Canal Interoceánico no es ningún proyecto contrahegemónico. El gobierno de Daniel Ortega ha sido un gobierno neoliberal, ha sido muy disciplinado en cumplir las medidas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el recorte a la seguridad social, ¿no? Entonces, el proyecto del Canal Interoceánico representa un ecocidio, pero también el despojo de tierras de campesinos que no deja ningún beneficio para el país. En todo caso, deja un beneficio para la familia de Daniel Ortega y los empresarios que estén metidos en eso, porque es un negocio y porque es un tema de neoliberalismo y corrupción, ¿no? Sin embargo, entiendo que hay lazos emocionales también hacia lo que fue la revolución nicaragüense, y entiendo que para algunas personas Daniel Ortega sigue representando eso, y por eso yo me uno a este llamado que hacía Alberto. De verdad, hay que ver las cosas que están pasando, hay que ver la trayectoria que ha tenido Daniel Ortega, porque Daniel Ortega en este momento es un criminal con su mujer Rosario Murillo. Hay que entender esto que está pasando, porque esto no es el sueño romántico de la revolución, eso ya pasó, y fue una gesta en su momento, como mencionaba uno de los comentarios, que desafió el imperialismo yanqui, tuvo mucha mística y todo eso, con la cual nos sentimos identificados, y los que vivimos en esa etapa lo reivindicamos. Pero esto ya no se trata de la revolución popular sandinista, esto se trata de una familia que está aferrada al poder. Entonces me parece que es importante que eso quede claro. Y por otro lado, que la salida pacífica que ha sostenido la sociedad civil a través del diálogo y la conferencia episcopal cada vez es más bombardeada por el propio gobierno, que ha venido atacando, como ya mencionaban en una cápsula anterior, a los propios obispos como golpistas, a toda la oposición, etcétera. Y a pesar de eso, la sociedad civil resiste y tiene el gran desafío de consolidar la organización en medio de esta represión. Exactamente lo que dicen, ¿no? Que los nicaragüenses son de cepa, Angélica. Pues mira, yo quisiera aquí, ahora sí que platicar. Yo fui al triunfo de la revolución, tuve el encargo de organizar la Juventud Sandinista en el departamento de Carazo, previo a la cruzada de alfabetización. Y no saben cómo me duele en el alma lo que representa ahora la Juventud Sandinista en ese país, ¿no? O sea, el Frente Sandinista no es lo que fue, se perdió. Al interior del sandinismo hay mucha gente crítica, sin embargo, no tienen la suficiente fuerza política para poder hacer contrapesos. Quiero señalar otra cosa. Efectivamente, ahorita hay un problema, aparte de la cuestión económica, se está generando un fenómeno de migración forzada de Nicaragua hacia Costa Rica. De hecho, en Costa Rica ya hicieron 2 campamentos porque la gente está huyendo
por amenazas o, por ejemplo, en el caso de Masaya, toda la gente, los muchachos de Monimbó, todos los que estaban en los tranques, se replegaron hacia la laguna, andan en el monte y los andan cazando con perros y todo. ¿Son los jóvenes que vimos en los videos? Que decían, mamá, perdóname. No, esos son de la universidad. No. Okay. Y muchos de ellos están tratando de ver cómo caminar y llegar hacia Costa Rica por puntos ciegos, ¿no? Entonces, eso también va a generar una crisis humanitaria terrible, terrible. Por otro lado, existen también cárceles clandestinas, no nada más es el Chipote y lo que es el sistema penitenciario. En Carazo se sabe de una que se llama Udera, es una zona que es propiedad de Chico López, de Francisco López, que es allegado a Ortega, y ahí están metiendo gente. Este asunto de la familia, del por qué se han hecho millonarios, pues casualmente ha sido a partir de los petrodólares que llegaron de Venezuela. Toda la ayuda económica que mandó Hugo Chávez hacia Nicaragua, para lo único que sirvió fue para que la familia Ortega se hiciera dueña de medios de comunicación, controlara Petronica, controlara las empresas de telecomunicaciones y al pueblo, le tocaron gallinas y chivos. Alberto. Yo me pregunto cuándo empezó el proceso de deterioro moral del Frente Sandinista. Y me remito, es una historia larga, es una historia muy importante para América Latina porque, pues en buena medida es la historia de los graves peligros que entraña el pragmatismo. Pienso, por ejemplo, en el caso de la piñata en 1990, cuando se atreven, y es una osadía buena, encomiable, a realizar un proceso electoral para decidir democráticamente quién debía gobernar Nicaragua en medio de un feroz acoso del imperialismo norteamericano que incluía las 18 bases aéreas de contrarrevolucionarios en territorio hondureño que permanentemente sobrevolaban para enviarle armas y refuerzos logísticos a la contrarrevolución. Oye, te quiero decir, Alberto, tenemos ya a Dolly. Sí. Dolly, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos escuchas? Buenas noches. Oye, pues aquí haciendo malabares para poderte conectar, nos están diciendo que allá en Nicaragua cortan todo, luz, teléfonos. Ya pudimos conectarte. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Pues regresando de la marcha, que hoy fue la conmemoración del Día del Estudiante acá en Nicaragua, pues es una fecha histórica, ¿no? El 23 de julio de 1959, el gobierno dictatorial de Somoza masacraba a los estudiantes en León, y ahora también le sumamos y reivindicamos a todos los compañeros que han sido asesinados ahora por la dictadura Ortega Murillo. Oye, ¿y cuál es la situación actual? No tenemos mucho tiempo, Dolly, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Nada más dinos cómo está la situación allá, ¿preocupante o se ha ido calmando? Sí, evidentemente la represión del gobierno de Daniel Ortega lleva ya más de 400 personas asesinadas, la mayoría de ellos jóvenes, más de 750 personas desaparecidas, más de 3.000 heridos. Entonces, este gobierno, con todas sus turbas, con la complicidad de la Policía Nacional, ha hecho todo un estado de sitio en el país. Pero la población está resistiendo de forma pacífica, como la marcha que hicimos hoy, y con otras formas, ¿no?, de resistencia en las calles, porque la terna aquí es la calle, ¿no? Sí, ¿no sufrieron represión? ¿Grupos paramilitares no los atacaron? ¿Cómo estuvo? No, hubo presencia, hubo intimidación. Bueno, evidentemente ellos siempre convocan a una contramarcha para desmovilizar al pueblo, pero eso no sucede. Y hubo presencia de algunos policías antimotines en las inmediaciones de la UCA, en la Universidad Centroamericana, que es donde culminaba la marcha. Pero no hubieron ataques directos. Pero sí puede ser una manera de intimidar para que la gente se desmovilice, pero este pueblo está más fuerte que nunca
sobre todo con la entrevista de Daniel Ortega hoy a Fox News, en la que él evidencia su cinismo, pues muchísimo más, y en la que la comunidad internacional ya está mucho más clara del papel de este gobierno, del papel genocida de este gobierno y de la repetición de la historia, porque en los 80 se luchó por erradicar la dictadura somocista, y ahora Daniel Ortega ha secuestrado el partido, ha secuestrado la memoria histórica, y estamos luchando contra una dinastía familiar que es la Ortega Murillo. Pues muy bien, Dolly, pues seguimos en comunicación contigo. Gracias por darnos un contexto inmediato de cómo está Nicaragua en estos momentos. Pues cuídate mucho, finalmente tú también eres estudiante y parece que es el blanco ahorita de Daniel Ortega, ¿no? Sí, pues la coalición universitaria y mucha gente tiene órdenes de captura, te amenazan, te asedian, pero los líderes, no solo de los universitarios, sino del pueblo autoconvocado, está fuerte y haciendo resistencia. Entonces, muchísimas gracias y esperamos sigan pendientes de Nicaragua y elevando sus voces de solidaridad con el pueblo nicaragüense. Claro que sí, Dolly. Estaremos muy en contacto. Gracias, buenas noches, cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Pues, Alberto, tú justamente nos estabas hablando. Estaba hablando sobre el tema del pragmatismo. Desde luego envío un saludo con mucho afecto, con mucha solidaridad al pueblo nicaragüense. Estaba pensando en el momento en el que Daniel Ortega se da el besito del diablo con el cardenal Obando y Bravo, y en aras de un pragmatismo que planteaba que la única manera de llegar al poder era aliarse con sectores de derecha, empieza o acelera un proceso de deterioro moral del gobierno sandinista. Hubo rupturas, hubo personas que abandonaron el sandinismo, constituyeron un sandinismo fuera del gobierno, otros sectores de izquierda que empezaron a actuar en la oposición, pero creo que para la historia reciente de América Latina y para el momento que está viviendo nuestro país, es muy importante advertir los riesgos del pragmatismo y las alianzas con sectores de derecha que aparentemente te permiten llegar al poder, pero cuya alianza después puedes pagar muy caro. Una radioescucha preguntaba por la espiritualidad popular y específicamente por la misa campesina de Carlos Mejía Godoy. Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo. Así empieza la misa campesina y se refiere justamente a esta espiritualidad popular que también ha estado presente en este movimiento. Una palabra final, no frase, palabra para despedirnos. Jimena. Pues muchas gracias por el espacio, es muy importante esta reflexión, decirle a los radioescuchas que el pueblo de Nicaragua es real, está siendo masacrado y todas las formas de solidaridad son importantes. Alberto. Es muy importante que reactivemos la reflexión colectiva sobre lo que está ocurriendo, superemos los estereotipos y defendamos la vida y la solución pacífica. La paz vale muchísimo y el pueblo nicaragüense la ha construido con mucho esfuerzo. Angélica, por favor. Voy a leer lo que decía una manta de la marcha de hoy. Vámonos, muy breve. Con libros y valentía hacemos autonomía. Con persistencia, civismo y pudor venceremos al dictador. Bien, pues esta noche les recuerdo estuvo Jimena Antillón, nicaragüense residente en México, también Alberto Betancur, historiador de la UNAM, y Angélica González, bibliotecaria, quien ha estado muy cerca de lo que es Nicaragua y participó en las jornadas de alfabetización. Buenas noches. Mi patria me duele en abril, como el dolor de esa madre, mirando los ojos de su hijo sin vida, con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril, como un río de sangre inocente, que en la primavera de su juventud cegaron sus vidas aquel 19. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántas vidas se han destruido? ¿Cuánto dolor concentrado? ¿Cuánta ambición desmedida? Tantos sueños se han frustrado, tantos valores perdidos, tanto rencor, tanto odio en mi país dividido. Pues vámonos con Mejía Godoy, recordando esa Nicaragua, nicaragüita que nos decía justamente Alberto. Pues en la producción Lénica Ávila, en el reportaje y musicalización Ángeles Medina, en la asistencia y atención telefónica Gaby Pérez, en la edición digital y controles técnicos Raúl Núñez, en el guión y la voz se despide Aide Aguilar. Buenas noches. Relieves.